Muy buenos días, doctora Andrea. Un gusto tenerla acá en este espacio tan fructífero. Mi nombre es Marjorie Saravia Millán y junto a mi compañera Juliana Brito Nieves somos estudiantes de la Fundación Universitaria Área Andina. Queremos darle la bienvenida en este espacio que hemos denominado Mujer y Derechos Humanos. Esto viene organizado desde el proyecto social Escuelas del Derecho al Público, que es liderado por Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria del Área Andina. Y estaremos desarrollando dentro del marco del mes de noviembre en conmemoración a la lucha por la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Para este primer episodio hemos invitado a la doctora Andrea Pilar Botache, quien es filósofa, abogada especialista en derecho penal, docente, litigante y defensora de derechos humanos, para que nos cuente un poco sobre la violencia basada en género. Bienvenida, doctora Andrea, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias Marjorie, muchas gracias Juliana por extenderme esta invitación, a la doctora Shirley Silva, quien lidera el proyecto. Contenta de estar con ustedes el día de hoy en este espacio tan importante para hablar de derechos humanos de las mujeres. Claro que sí, doctora Andrea. Doctora Andrea, nosotros trajimos una serie de preguntas, la cual vamos a ir paso a paso preguntando y nos va respondiendo. La primera pregunta, doctora Andrea, cuéntenos por favor, ¿qué es la violencia basada en género? Bueno, la violencia basada en género ha tenido, digamos que, variaciones en su definición históricamente hablando, por ciertos contextos sociales en los que se ha ido moviendo. De forma general, podemos decir que la violencia basada en género es esa violencia que se ejerce no solo física, sexual, psicológica, económica y patrimonial por parte de un esquema patriarcalizado, que siempre hemos tenido normalizado, es decir, varones contra las mujeres, ¿sí? Como les digo, ha tenido una serie de variaciones históricas. Inicialmente se hablaba de un tipo de violencia de carácter privado, es decir, la que existía en el marco del hogar, la del esposo contra la esposa, que hasta cierto punto estaba normalizada, ¿cierto? Pero que se empezó a exponer y que se empezó como a sacar del contexto de esa normalización, de esa naturalización. Pero teníamos también otro tipo de violencia a nivel público, a nivel macro, y era la violencia económica que el mismo Estado, que la misma organización social establecía o ejercía contra nosotras las mujeres en temas económicos, en temas patrimoniales. De hecho, vemos que pues anteriormente la mujer no podía heredar, la mujer no tenía cierta titularidad frente a bienes, y todos esos contextos pues son contextos de violencia, porque se limitaba la autonomía de la mujer en cuanto a poder generar sus propios recursos, administrar sus propios recursos, y siempre estaba sometida entonces o al esposo o al padre o al hermano mayor, quien pudiera llevar su tutoría, limitando así entonces esos derechos con los que nosotros podíamos acceder. Esto tiene una connotación, como les dije anteriormente, histórica, y de hecho pues podría ser una discusión mucho más amplia si vamos desde el aspecto de cómo ciertos fenómenos religiosos, culturas, religiones monoteístas y demás vinieron a limitar esos derechos de las mujeres, contrario a algunas civilizaciones que anteriormente, muy antiguas, y consideraban a la mujer un sujeto activo de derechos de forma tal que podía llegar a ser gobernante y demás. Pero entonces con este asentamiento de determinadas culturas y determinadas religiones, empezó la mujer a perder sus derechos, empezó a dejar de ser un sujeto titular de ellos, y hemos empezado a ver entonces históricamente cómo la mujer fue en algunos contextos utilizada como botín de guerra, en otros contextos objetivizada, es decir, vista como un objeto, y usted solamente tiene un fin reproductivo, un fin de casarse, un fin de atender a su esposo, y si no es de ahí en adelante, pues usted como mujer no tiene derechos. Entonces, todas estas circunstancias que históricamente las mujeres hemos vivido han hecho que nos replanteemos el tema o el término de qué son las violencias basadas en género. Entonces, las violencias basadas en género, como tal, al hablar de género, pues habla de un constructo social, ¿cierto? Porque el género es un constructo social. No obstante, digamos que también se ha empezado a hablar
desde la perspectiva de derechos humanos, no solo de la violencia de género, sino de la violencia como tal contra la mujer, que son todos estos ciclos de violencias físicas, psicológicas, económicas, patrimoniales, que se pueden dar dentro de un ambiente privado o de un ambiente público. Básicamente, lo que vemos es que ya se sale el reconocimiento de esas violencias del hogar, de la típica escena donde el esposo golpea a la esposa, para mostrarnos que existe un panorama donde la mujer en su desarrollo del día a día está expuesta a distintos tipos de violencia, en su ámbito laboral, en su ámbito social, en su ámbito cultural, en el ámbito académico. Entonces, todo esto son este sería más o menos el concepto a grandes rasgos de lo que es la violencia basada en género o puntualmente la violencia contra la mujer. Doctora Andrea, ¿podría explicarnos un poco cómo el Estado ha abordado el tema de la violencia basada en género? Bueno, el Estado colombiano, digamos que ha tenido una actividad, pero relativamente muy nueva, ¿sí? Durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, pues se logró el derecho al voto para la mujer. No obstante, como lo había dicho anteriormente, pues venían siguiéndose unos estereotipos en cuanto a la limitación de la mujer para muchas cosas. Pedir permiso para trabajar, pedir permiso para determinadas actuaciones, porque casi que la mujer pues era la sombra del esposo. Mediante la ley 051 de 1981, el Estado colombiano ratificó la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la CEDAW para Colombia, ¿cierto? Y en el decreto 1398 de 1990, pues la Presidencia de la República desarrolló esa ley que habla sobre la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres adoptada por las Naciones Unidas. Digamos que ese es uno de los primeros pasos que empieza a dar el Estado en el abordaje de estos temas de violencia contra la mujer. Posteriormente, en 1991, pues tenemos dos temas importantes. Y uno es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, el Consenso de Quito, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, donde también se empiezan entonces a hablar de los temas de violencia contra la mujer. Y a nivel nacional tenemos la formulación de la Constitución de 1991, que indica que Colombia es un Estado social, democrático y de derecho, donde la dignidad de las personas es el objeto fundamental y donde se establece, el derecho a la igualdad, todos, sin distingo de raza, sexo, religión, etcétera, somos iguales ante la ley. Entonces, este es un primer momento donde ya las mujeres estamos ante una igualdad de derechos a nivel constitucional respecto de los hombres, eliminando un poco esa barrera normativa que teníamos anteriormente. Adicional a ello, pues la Constitución Política de Colombia empieza a hablar de una serie de derechos fundamentales que en ese momento, si bien es cierto, no estaban desde el abordaje puntualmente hacia la mujer, sí han permitido el desarrollo normativo de la garantía de nuestros derechos. También está la Ley 248 de 1995, por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, el 9 de junio de 1994. Entonces, ahí ya empezamos a ver que Colombia empieza a adherir a estas convenciones y a este esquema que se empieza a mover de forma interamericana respecto a prevenir. Y eso es muy importante porque ya no estamos hablando solamente de sancionar, de esperemos a que ocurra el hecho e impongamos un castigo, sino que aquí ya empezamos a ver que Colombia intenta o empieza a tener un enfoque para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Y esta convención habla puntualmente de la violencia contra la mujer. Eso es supremamente importante. Y la ley
984 de 2005, por medio de la cual se aprueba el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces aquí ya vamos viendo otro avance. Ya no hablamos solo de la prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer, sino de la discriminación que se puede llegar a ejercer contra la mujer, que también es un tipo de violencia que nosotras sufrimos. Solo que empezamos a salir, como les decía anteriormente, de ese esquema de pensar que la violencia es simplemente el golpe que se le da a una mujer o el insulto que se le da a una mujer, sino que hay otras aristas que van conformando ciclos y esquemas de violencia contra nosotros. En el año 2008 se promulga la Ley 1257, que es por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Y de mano de esa ley viene entonces la reformas del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. Esta ley es importante porque es que nosotros aquí ya estamos hablando ya no solo de la prevención, estamos hablando desde la sensibilización y la sanción de la violencia y discriminación contra las mujeres. Entonces ya se empiezan a juntar esos dos aspectos que son fundamentales. Ya no es necesario solo prevenir, porque pues la pregunta es ¿cómo logramos prevenir? Aquí ya también el asunto es, tenemos que sensibilizar respecto a cómo se mueven esos esquemas de violencia contra la mujer. Posterior a ello, o con base a esa ley 1257, pues vienen dándose muchas cosas a nivel normativo. Ejemplo, en materia laboral, por medio de la ley 610 de 2010, si no estoy mal, se habla dentro de los temas de acoso laboral, se incluyen esos temas de acoso que se pueden dar cuando un hombre ejerce una posición de dominio en un ambiente laboral en contra de una mujer y establece sanciones. También entonces tenemos la creación del tipo penal como tipo autónomo del feminicidio, que ya sale entonces de la órbita de ese agravante que anteriormente tenía el tipo penal de homicidio, que era cuando fuera la víctima una mujer, sino que ya establece un tipo penal autónomo y establece unas condiciones y unas valoraciones que debe hacerse al momento de adecuar el mismo cuando la víctima es una mujer. Digamos que a grandes rasgos y haciendo como un resumen, normativamente, esos son los avances que el Estado ha tenido en materia de protección de derechos. Pues también está la ley 1542 de 2012, que reforma el artículo 74 de la ley 906 a fin de garantizar la protección y la debida diligencia en la investigación de presuntos delitos donde la víctima sea una mujer. ¿Sí? Entonces, normativamente, digamos que tenemos varias modificaciones donde se busca robustecer el aparato judicial, donde se busca ampliar para que todos estos temas en los que las mujeres nos vemos involucradas diariamente como víctimas, pues tengan un enfoque jurídico. Ahora, pues, ese es normativamente, pero pues de ahí al cumplimiento pues hay determinada distancia, por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles son los principales obstáculos legales o institucionales que enfrentan las mujeres al buscar justicia? Bueno, entonces tenemos unos de tipo en efecto legal y tenemos otros administrativos. Abordemos primero los administrativos. Y digamos que lo primero que una mujer está expuesta cuando se acerca a denunciar este tipo de violencias es la revictimización. Y es que no es fácil porque, como lo venimos hablando, las violencias contra la mujer no son solamente esas que dejan una huella física, sino que existen otros tipos de violencia que no dejan una huella visible, que no dejan una huella palpable, y entonces hace mucho más difícil el asunto. Sumado a que también hay otro tipo de violencia, que es la violencia vicaria, que es la que se ejerce cuando no me lastiman de forma directa, pero sí por medio de un tercero que hace parte de mi vida.
Entonces, son varios escenarios y administrativamente tenemos el primer inconveniente y es la revictimización desde el momento 1. Entonces, muchas veces llega la mujer víctima de violencia y lo primero que se encuentra es con un policial o con una persona que la va a atender en la fiscalía que no tiene conocimiento en cuanto a todos estos esquemas de violencia contra la mujer, cómo se mueven. Y suele suceder que la primera pregunta que se hace no es tendiente a construir cómo sucedieron los hechos, sino usted por qué lo permitió. O se empiezan a establecer escenarios donde se empieza a cuestionar a la víctima y no buscan garantizar sus derechos. Este es un primer obstáculo administrativo y tiene una incidencia grandísima porque cuando la víctima se ve obligada a denunciar y encuentra ese primer escenario en el que le dicen o que la increpan como si tuviera la culpa, pues entonces automáticamente la víctima empieza a cuestionarse si realmente es culpable. Porque es que los esquemas de violencia contra la mujer o cuando somos víctimas de violencia, nosotras, resulta que tenemos un problema y es que socialmente la violencia contra nosotras ha sido aceptada y ha sido minimizada. Entonces, la primera cuestión es que nosotros no estamos conscientes si realmente estamos siendo víctimas o si no estamos siendo víctimas. Y lo primero que se hace es un autocuestionamiento. ¿Será que yo estoy exagerando? ¿Será que es que de verdad no es para tanto? Porque adicional a ello, entonces muchas veces, ¿qué pasa? Llega la víctima con el ojo morado y si atiende un policía, hombre, la primera pregunta es: ¿y usted qué le hizo para que le pegara? Esa no debería ser una pregunta a una víctima, ¿sí? Porque es de descargar en ella esa responsabilidad. Entonces, de ahí en adelante, administrativamente, vienen todas las preguntas, todas las personas, todos los funcionarios a los que una víctima tiene que enfrentarse, a todos los cuestionamientos que le van a realizar, a todas las demoras, a todas las dilaciones que se va a tener que enfrentar, que lo único que hacen es, uno, que la víctima no se sienta respaldada, que la víctima no sienta que cuenta con un Estado, con una administración que la respalda, sino que por el contrario le impone una carga adicional. Dos, el tiempo de las demoras en muchas de las atenciones genera que la víctima esté expuesta a su agresor. Y en ese espacio de tiempo en el que está expuesto a su agresor, pues claramente pueden, uno, presentarse nuevas agresiones físicas o presentarse agresiones psicológicas tendientes ¿a qué? A constreñir a la víctima para que no siga con una actuación. Entonces, si tenemos que el acceso a la administración o quienes me atienden como víctima me hacen el camino mucho más difícil y sigo expuesta a mi agresor, quien me está amenazando constantemente, pues yo no me siento respaldada y no siento una garantía. Y de ello que la mayoría de escenarios donde una mujer vive violencias, pues termine desistiendo. Si el escenario es en una comisaría de familia, entonces también hay protocolos de revictimización porque la sientan muchas veces con el mismo agresor. A ver qué fue lo que pasó. Y entonces dejamos de lado el enfoque que debe tener y esa garantía que debe tener la víctima de no ser revictimizada, de no ser enfrentada a su agresor, porque finalmente importa más que el papeleo, llenar la documentación y no la garantía de derechos. Y entonces a la víctima muchas veces se le vuelve un calvario estar asistiendo a la comisaría de familia, estar asistiendo a la fiscalía, estar en una diligencia, estar en otra, sin que realmente tenga un acceso rápido a la justicia o un acceso rápido a que su situación mejore. Si hay una orden, si hay una medida a favor de la víctima, entonces la misma víctima muchas veces es quien tiene que desplazarse a buscar a los policías para que le hagan el favor y pongan en conocimiento esa medida y se vuelve administrativamente el paso del paso y que finalmente
muchas veces no termina en una protección de la garantía y de los derechos de esa víctima, y muestra de ello es que si hacemos un análisis de los casos de feminicidio que se han dado este año, en especial en la ciudad de Bogotá, la mayoría vienen de unos ciclos donde ya estaban en comisaría de familia, o sea, ya había una atención administrativa que se estaba adelantando, pero que no funcionó, que no estaba prestando una atención de fondo y que no estaba resolviendo el asunto. Porque nos quedamos en lo administrativo, nos quedamos en diligenciar, citemos a una audiencia, pero de la protección de la víctima poco y nada. Y esto es en un escenario administrativo, cuando la persona va a una comisaría de familia, cuando la persona se acerca a la fiscalía y pretende denunciar. Cuando iniciamos en un proceso judicial, pues el primer inconveniente que hay, y es que para nadie es un secreto que el sistema penal acusatorio colombiano está colapsado. Entonces, lo primero que se enfrenta una víctima es, a que el proceso quede ahí y cuando ya borde prescripción o demás sea cuando el fiscal lo empiece a accionar. Entonces, es el primer tiempo. 2, tenemos el escenario de que durante todo ese tiempo que va a demorar la actuación, pues la víctima en la mayoría de veces está todavía expuesta a su agresor. Y está expuesta a que los ciclos de violencia no se detengan, sino que los ciclos de violencia continúen. Tercero, a que por el mismo inconveniente que hay de que los funcionarios no siempre están capacitados respecto a los temas de violencia, pues la atención que se les da no tiene un enfoque diferencial. Y entonces estamos en unas audiencias concentradas donde no se hace un real análisis de la proporcionalidad o de la necesidad de una medida privativa de la libertad para garantizar los derechos de una víctima. Y es algo contradictorio, porque en otros escenarios uno ve, y muchos penalistas decimos, en Colombia no se le niega una medida a nadie, pero puntualmente en escenarios de violencia intrafamiliar o donde está sumergida una mujer, vemos que eso casi no se da. O vemos otro escenario, terminan imponiendo una medida preventiva en el lugar de residencia, y el lugar de residencia muchas veces es el mismo lugar donde vive la víctima. Y entonces, ¿quién tiene que terminar desarraigándose de su lugar de residencia para resguardar su vida y su integridad? Pues la víctima. Entonces, ya de cara a lo judicial, tenemos falencias en la capacitación de los operadores jurídicos, tanto Fiscalía General de la Nación como jueces, en cuanto al enfoque de género y en cuanto a las valoraciones que se deben hacer en los momentos procesales oportunos, entendiendo nuevamente que es que la violencia no es solo esa violencia de llego con un ojo morado, sino que tiene o es extensiva a muchos aspectos de la vida de las mujeres. Hoy en día está muy en boga el tema del conocimiento, y está en boga porque es que hay muchas de las violencias que están normalizadas, como lo habíamos dicho anteriormente, y dentro de ellas está el imaginario de que es mi esposa, y en ese sentido yo no necesito el consentimiento para estar con ella. Si es mi esposa, se entiende que es su obligación estar conmigo, satisfacer mi necesidad sexual sin importar la decisión de ella. Y esto a veces parecería absurdo traerlo a colación, pero sí han existido decisiones judiciales donde se dice, pero es que es la esposa. Y entonces, ¿dónde queda el derecho de la víctima a decir sí quiero o a decir no quiero? Y sumado a que hay decisiones judiciales que son extremadamente agresivas con las víctimas. ¿Y extremadamente agresivas en qué sentido? Creo que, no, me imagino que sí, escucharon el año pasado, creo que fue, cuando esta chica Amaranta Hank, que es una exactriz porno, ella tenía un proceso por un tema sexual. Y básicamente dentro de la decisión que da el juez, donde absuelve al presunto agresor, indica que pues era una mujer que
trabajaba en ese ámbito sexual. Entonces, ¿cuál abuso sexual? ¿Sí? Entonces, sí siguen existiendo decisiones que son vulnerativas de nuestros derechos como la mujer, porque desconocen nuestra autonomía, desconocen el consentimiento y siguen encasilladas en la esfera de es una mujer, está con su esposo o es una trabajadora sexual, estaba en el marco de su trabajo y no puede decidir, no puede decir no. Entonces, jurídicamente o en cara a un procedimiento judicial, las víctimas de este tipo de violencias también se tienen que enfrentar al machismo de los operadores judiciales y al machismo muchas veces del defensor, porque a los defensores y defensoras muchas veces nos queda grande entender que defender no es salir a pisotear a una víctima o desacreditar un testimonio, no es atacar la humanidad de una persona, acabar la dignidad de una persona. Y suele suceder que eso es lo que se hace, ejemplo, cuando los delitos son delitos sexuales. Entonces, volvamos al escenario que les colocaba del tema de Amaranta Hank. ¿Por qué el juez llega también a esa decisión? Pues porque en el camino la defensa fue reiterativo, es que ella era una actriz porno, ella era una trabajadora sexual y entonces se va atacando la dignidad de la persona a fin de llegar a un resultado. Y esos son pocos, o sea, son algunos de los escenarios que una víctima de violencia tiene que enfrentarse. De hecho, por eso mismo es que muchas veces las mismas víctimas desisten, porque saben que se van a encontrar en un entorno hostil, donde van a encontrar muchas veces un juez que no va a ser muy garante de sus derechos, sino que por el contrario va a ser alguien que la va a atacar o que la va a revictimizar. Y a un defensor, a una contraparte que no va a salir a hacer su trabajo de una forma ética, sino que va a llevarse por delante la dignidad de esa víctima. Y ve uno comentarios de defensores, no, es que ahora las lágrimas de las víctimas entonces también compran sentencias. Y está otro escenario que es el más reiterativo y es el del manual de la víctima perfecta. Y entonces nos dicen, pero ¿por qué no denunció antes? Si denuncian en el momento, no, pero está buscando algo. Pero ¿por qué no se comportó así? ¿Pero por qué no se comportó de determinada forma? Y son cuestionamientos que se hacen en el ámbito judicial, en el escenario muchas veces del interrogatorio y contrainterrogatorio a la víctima y también en los alegatos de conclusión. ¿Por qué no hizo? ¿Por qué permitió? ¿Por qué tal cosa? Y entonces, como tenemos establecido, o muchos tienen establecido, que una víctima debe funcionar de determinada forma, pues se le empieza a dejar esa carga a la víctima. Y resulta que no existe un manual de la víctima perfecta. No existe un lineamiento para ello. Yo puedo ser víctima de violencia económica sin ni siquiera darme cuenta mucho tiempo después. Y darme cuenta que esa violencia económica que yo estaba sufriendo viene acompañada de unos ciclos de violencia psicológicos que yo, dentro de la manipulación que estaba sufriendo, pues no había detectado. Y eso no quiere decir que yo no haya sido víctima por no haberlo detectado en el momento en el que lo estaba viviendo. Muchas veces pasa que cuando uno se sienta en tertulia a hablar con las amigas, uno empieza a decir, uy, oiga, esto sí me estaba pasando a mí, o esto me estaba sucediendo. Y eso no me quita la condición de víctima. Entonces, aquí hay un escenario donde nosotros tenemos muchos, los llamaría yo, muchos arquetipos definidos para determinadas cosas y nosotros tenemos que empezar a salirnos de eso, empezar a salirnos de ese chip de pensar, si es trabajadora sexual, no puede hablar de abuso sexual. Si es la esposa, no puede hablar de abuso sexual. Si es la esposa, no puede hablar de violencia económica porque es que el hombre es el proveedor. Entonces tenemos que empezar a salirnos de todos esos ciclos, empezar a entender que la víctima no tiene un manual para comportarse y que no hay una sola forma de entrar a establecer o analizar o atender un caso de violencia. Y en ese sentido, digamos que las víctimas sí se ven enfrentadas todos los días a
muchas dificultades, sin contar y sin sumar un contexto ahora muy importante, y son las redes sociales. Y las redes sociales terminan teniendo un efecto dominó. Así como hay un efecto dominó cuando una víctima decide denunciar y en redes sociales sale y dice, yo fui víctima de esto, claro, es positivo porque otras víctimas en un sentido o en unas circunstancias similares deciden denunciar. Pero también es negativo cuando las víctimas empiezan a ver comentarios negativos en las redes sociales y empiezan a decir, ¿para qué voy a denunciar si es que es a mí a quien van a señalar y es a mí a quien van a echar la culpa? Porque desafortunadamente muchas veces no se cuestiona el porqué del victimario, por qué usted lo hizo, sino se le cuestiona a la víctima por qué usted lo permitió. Muchas gracias, doctora. A mí quiero decir que estos temas son muy importantes porque, como usted lo comentaba, en los casos de estas mujeres que son violentadas se ve mucho la revictimación y la falta de sensibilidad de los funcionarios públicos al no tener como esa capacitación o abordar esas temáticas que son de mucho interés. Entonces las mujeres al momento de acercarse a hacer denuncias, pues se callan por el miedo a que sean revictimizadas, a que no le crean sus versiones. Entonces esto es muy importante que esté a conocimiento del público, porque como usted lo dice, ellas a ser revictimizadas y sentirse culpables, lo que deciden es callarse y seguir permitiendo esos maltratos. Entonces es importante recalcar esa situación. Doctora Andrea, a partir de esto, ¿usted considera que se ha visto pues mejoras de implementación en las leyes con la protección de géneros de víctimas en los últimos años? Bueno, hemos tenido o hemos robustecido nuestra normatividad tendiente a la garantía y a la protección de los derechos de la mujer, ¿cierto? Normativamente está todo muy bonito y tenemos una cantidad de leyes y de cosas que hoy en día nos respaldan. El problema es lo que pasa con la mayoría de cosas en Colombia, ¿sí? Si nosotros viviéramos en el país de la Constitución, sería una maravilla del país. Pero resulta que la Constitución está ya muy bonita y poco y nada se aplica. Y casi eso es lo mismo que pasa en estos puntos con el tema de la violencia contra la mujer. Notemos que la 1257 nos habla ya no solo de prevenir, sino de sensibilizar. Punto muy importante. Pero, aunado un poquito de la pregunta anterior, ¿qué tanto hemos sensibilizado? ¿Y qué tanto contamos hoy en día con operadores judiciales, con operadores en comisarías de familia, etcétera, que realmente tengan sensibilización respecto al manejo de las violencias? Y creo que ahí estamos muy cortos, extremadamente cortos, porque si nosotros miramos las cifras, en este año vamos con 457 feminicidios, entonces, muy bonito que exista la norma, muy bonito que el tipo penal de feminicidio sea un tipo penal autónomo y que tenga una sanción alta. Pero, y entonces, si sigue en aumento, la pregunta es, ¿qué está pasando? Si está teniendo una eficacia, realmente la implementación sí se está dando como se debería dar, de forma tal que revisemos que este año, por directriz de la nueva fiscal, fue que se indicó que todos los homicidios en los que las mujeres fueran víctimas inicialmente iban a ser tratados como un feminicidio, porque ¿qué estaba sucediendo? Como no era directriz, entonces muchos que realmente se encuadraban en el tipo penal de feminicidio se estaban manejando como homicidio. Y se estaba quedando ahí. Eso por un lado. Por otro lado, volvemos a tener el inconveniente entonces de la poca efectividad del sistema penal colombiano y de la poca efectividad de las actividades que realizan las comisarías de familia en pro de defender los derechos de las mujeres víctimas. Y es que no podemos, no es un secreto que las cifras de mujeres violentadas dentro de sus hogares es muy alta. El mayor número de agresores está dentro de nuestra propia casa. Sin contar que hoy en día pues también estamos viendo mucho los famosísimos escándalos
de acoso sexual que se está dando por grandes funcionarios. Y entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con eso? Entonces, tenemos un sistema robusto y en el papel tenemos leyes para todo, pero las mujeres seguimos en una posición de desventaja. Las mujeres seguimos aquí abajo y seguimos teniendo todos esos obstáculos de acceder, todas esas barreras. Y en ese sentido, entonces la protección de nuestros derechos pues realmente no está siendo eficaz. Realmente no estamos teniendo ese acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación y en especial a la garantía de no repetición. Adicional, nosotros tenemos otro inconveniente en un país como Colombia y es que nosotras acá no podemos hablar solo de la violencia normal, sino que nosotras tenemos, y es digamos que uno de los grandes temas que ha habido con la JEP, el tema de la violencia contra la mujer en el marco del conflicto armado, que es una cosa bien, bien grande. Aquí no estamos hablando de 10, 20, 30 víctimas, sino estamos hablando de una cantidad de niñas y de mujeres que fueron esclavizadas sexualmente en el marco del conflicto armado colombiano. Entonces, recuerdan que inicialmente les hablé que la mujer siempre ha sido utilizada como un botín de guerra. Acá en Colombia lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Entonces son muchas perspectivas y son muchas aristas de un mismo tema donde nos hemos quedado cortos, porque el macrocaso de violencia sexual que se adelanta en la JEP pues no ha tenido mayor avance. Y claro, es entendible, todos estamos centrados, o la mayoría están centrados temas falsos positivos porque fue una verdad macabra, pero no es, deja de ser menos macabra todo lo que las mujeres han tenido que vivir en el marco del conflicto armado. Todo, si uno se sienta a escuchar las historias de las víctimas, de los paramilitares, del Salado, del Aro, de la Granja, son cosas desgarradoras. Y ellas también tienen derecho a que se conozca esa verdad, a que sean reparadas y a que tengan una garantía de no repetición, porque desafortunadamente acá fueron víctimas de un grupo armado, luego llegó el otro grupo armado, también las victimizó y la misma fuerza pública hizo lo mismo. Por eso me parece súper interesante escuchar que van a tener también un tema sobre las mujeres víctimas del Estado, porque es que aquí nosotros entonces si vemos, tenemos una gama de actores muy amplia. Entonces está mi pareja, está la sociedad, porque no tenemos una cultura de respeto hacia la mujer, sino se sigue viendo a la mujer como un objeto a la cual el hombre puede utilizar cuando quiera. Y seguimos teniendo entonces otros actores que son el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo y el mismo andamiaje del Estado. Y ya andamiaje del Estado no solo como sucedía al inicio de las guerrillas, que era el soldado que llegaba ya a la población alejada y que creía que tenía el derecho de acceder a las niñas de la población, sino ya también lo estamos viendo acá, entonces, con secretarios, ministros, etcétera, etcétera, que creen que con uso de su poder y su posición dominante pueden acceder a otro tipo de cosas. Entonces, tenemos un esquema jurídico robusto, tenemos un esquema jurídico fuerte, pero realmente en la aplicación no se está viendo una efectividad ni se está viendo una garantía en los derechos de la mujer. Muchas gracias, doctora. Tiene toda la razón. Yo siento que en este caso de violencia de género contra las mujeres es como muy pobre en el sentido de las leyes, porque estas mujeres se ven muy afectadas y, como lo dije anteriormente, al miedo de ser revictimizadas y acercarse a la fiscalía o a estos funcionarios policiales en busca de ayuda. Lo que hacen es como hacer que esa, ¿cómo lo diría?, esa versión que ellas están dando, o sea todo lo contrario, que las revictimicen por el hecho de simple ser mujer. Como usted decía, a veces le preguntan, ¿por qué no denunciaste antes? ¿Por qué ahora es que vienes a hablar? Entonces, eso hace que la cuestionen muchísimo y no se le dé las medidas adecuadas o la implementación de leyes adecuadas con cuestión de sus protecciones y seguridad. Porque no es solo llegar a la fiscalía y decir, necesito una orden de alejamiento.
porque es que ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si las mujeres todavía van a seguir siendo violentadas por su agresor? Entonces es muy triste ver que en Colombia sí se tiene unas leyes magníficas, pero en el momento de la implementación hacia estas mujeres, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el derecho de estas mujeres? ¿Dónde queda el voto y la voz de estas mujeres que se encuentran revictimizadas hasta por el mismo Estado? Entonces es muy difícil y la cuestión en la que estamos viviendo hoy en día, porque hay muchísimas mujeres que están siendo violentadas y muy pocas se conocen, porque muy pocas tienen la voluntad de poder acercarse y dar a conocer sus casos. Doctora, para culminar o para concluir, ¿podría compartirnos algún caso que haya tenido en usted algún impacto significativo en la violencia de género? Bueno, son bastantes, pero digamos que hay dos particularmente. El primero, yo me involucro como defensora de derechos humanos en el marco del paro nacional de 2021, como defensora de chicos de la primera línea acá en Bogotá. Hay un tema en particular que me llamó mucho la atención, me sigue llamando la atención. Puntualmente con estos chicos, bueno, ellos tienen unas imputaciones infladas, ellos fueron muy puestos por los medios de comunicación, todo el despliegue que se hizo con ellos fue muy amplio, el traslado que se hizo con ellos, mejor dicho, fue una cosa mediáticamente bastante grande. Lo que contrasta con una circunstancia puntual que se da en el marco de este proceso, y es que hay uno de los eventos en donde se habla de violencia contra servidor público ejercida por ellos, pero se le da mucho mediatismo a la violencia que ellos cometieron. Pero ha pasado de agache para todos, hasta para los operadores judiciales, que ese día puntualmente, ese evento, ellos tienen varios eventos, pero con ese evento puntual, las agresiones a los uniformados se dan porque uno de los uniformados empezó a tocar a una joven en sus partes íntimas, en sus senos, y es por esto que la chica, al ser parte o al estar en grupo con los demás, estaban haciendo unas actividades de unos grafitis. Al suceder esto es cuando los chicos pues empiezan, digamos, no a lanzar piedras, pero sí a entrar en confrontación directa con los uniformados. Uno, para soltar la chica, y dos, porque pues claramente estaban en un marco y en un escenario donde se estaba violentando y se estaba agrediendo a una mujer. ¿Qué es lo particular de esto? Pues hasta el momento todo el mundo ha hablado de la violencia de la que fueron víctimas los servidores públicos, que los agredieron. Pero a pesar de que llevamos varias audiencias, porque estamos en preparatoria, una preparatoria pues que ha sido bastante larga, uno, por la cantidad de elementos y dos, por algunos temas netamente procesales. Pero al punto donde estamos, a pesar de que hasta algunos chicos que preacordaron también hablaron y pusieron en conocimiento la situación puntual que vivió esa chica por parte de los uniformados, nadie le ha parado, perdón el término, bolas a ese asunto. Y estamos ante unos actos sexuales de un uniformado que estaba ejerciendo unas funciones en ese momento de contención de una protesta y que, haciendo uso de su uniforme y del poder que en ese momento ejercía, pues cometió unos actos contra una chica de 18 años. Y hasta el momento nadie le ha prestado atención. Por ahí en un interrogatorio, el fiscal, un interrogatorio indiciado, el fiscal en ese momento dijo, bueno, hay que tomar nota de ello y hay que adelantar la actuación. Para la juez de conocimiento, también ya es de conocimiento que esos hechos existieron. No se ha solicitado una compulsa de copias, no hay un procedimiento abierto. Y algo más triste aún, esta chica que fue víctima de ello está siendo procesada dentro de este mismo radicado. Y por parte del defensor tampoco se ha adelantado, y defensor hombre, perdón que lo diga así, pero defensor hombre, tampoco se ha adelantado ninguna denuncia ni ninguna actividad. Entonces,
llama la atención y por qué me parece o por qué me ha marcado. Porque es que la violencia contra la mujer siempre pasa así, pasa de agache ante otros escenarios. Acá a todos les importa que al policía le dieron 5 días de incapacidad. No quiero sonar descarnada, ¿sí? Pero es que 5 días de incapacidad, usted, señor policía, tocó a una mujer como no debió haberlo hecho. Usted, señor, que está obligado a cuidarme, me está lastimando y me está dañando. Y eso sí ha pasado desapercibido para todos. Y si nos vamos al marco de lo sucedido en el paro nacional, esa no es la única, son muchísimas, son demasiadas lo que esas chicas tuvieron que vivir en varios escenarios. Ha sido impresionante. Esa misma chica en el Buen Pastor, cuando estuvo privada de la libertad, desafortunadamente tuvo que ser objeto también de ese tipo de actos por guardianas del imperio. Y no solo ella, sino otras chicas que están, porque fueron privadas de la libertad en su momento, en el marco del estallido social, tuvieron que ser víctimas de ello. ¿Por qué? Porque esa es la forma de amedrentar, utilizando nuestros cuerpos. Y así nos callan, así nos silencian y así nos asustan. Y este es el ejemplo más claro. Eso pasa en este proceso. Son 10 procesados, listo. Pero terrible que nadie haya reparado en decir, claro, nosotras algunas defensoras sí ya hemos tomado acciones, pero somos nosotras las defensoras. El fiscal que constitucionalmente tiene la obligación de indagar e investigar los actos que eventualmente se constituyan en un delito, no lo ha hecho. La juez no lo ha hecho. Si bien es un juez de conocimiento, es cierto, pero un juez nunca pierde el carácter de juez constitucional porque siempre debe velar por unas garantías en el marco de un proceso. La juez de control de garantías que impuso en ese momento la medida tampoco valoró eso. Entonces miren cómo la violencia contra la mujer siempre termina así, invisibilizada. Siempre va a pasar algo que va a ser más importante y le va a echar tierra a lo que nosotras como mujeres vivimos. Y más de una vez escuché con respecto a ello, pero es que fue un tocamiento. Fue un tocamiento, pero es que fue un tocamiento que yo no consentí. Que esa chica de 18 años, una niña que apenas está empezando a vivir, tuvo que enfrentarse con el agravante que fue cometido por un uniformado, por una persona que se supone debe cuidarnos. Entonces, ese fue uno de los asuntos que a mí más me impactó. Otro también en el marco de la protesta social, una chica que fue agredida sexualmente aquí en un calle en Bogotá. La capturaron, estaban en una manifestación, la capturaron, los policías la metieron en un baño y 4 policías abusaron sexualmente de ella. Lo irónico del caso es que a la chica la convenció su pareja de que no denunciara y que no realizara ningún. ¿Por qué? Digamos que él se lo vendió como es que te van a señalar. Pero también hubo una frase que a mí me marcó mucho, es ¿y qué van a decir de mí? Estoy saliendo con una mujer que fue abusada por 4, que fue usada por 4, perdón. Fue el término que él utilizó. Entonces, el hacer que ella desistiera de esa denuncia no fue por solidaridad con ella, no fue por pensar en ella, fue por pensar yo, macho, cómo quedo ante mi círculo, ante los demás, porque estoy con una mujer usada por 4. Porque volvemos al punto, para muchos hombres, no estoy diciendo que todos, pero sí una gran mayoría, porque siempre son los abusadores ellos. Nosotros las mujeres somos objetos. Y entonces, como somos objetos, tenemos precio y el precio se va a regular de acuerdo al uso que tengamos. Porque somos cosas. Por eso en el tipo penal del feminicidio hablamos de la cosificación.
Entonces, esos dos casos, en el marco de la protesta social, y que es con lo que más he interactuado como defensora de derechos humanos, son los que más me han marcado. Claro, hay muchos casos mucho más fuertes, hay muchos casos muy terribles, pero es que estos puntualmente, uno, porque tienen como actor directo al Estado por intermedio de la Policía Nacional. Y dos, porque han sido ciclos de invisibilización, donde nadie le ha querido poner atención al asunto. Entonces, eso marca todavía mucho más, porque son víctimas que sí han querido levantar la voz, son víctimas que sí han querido acceder a la justicia, pero se han encontrado con que su asunto ha sido totalmente invisibilizado y totalmente olvidado, porque a nadie le interesa porque tú eres mujer y lo que te pasó poco y nada vale. Es lamentable que en Colombia sigan sucediendo este tipo de situaciones y que aún así el Estado no priorice a la mujer, que es la víctima principal de todos estos ataques. Doctora Andrea, queremos darle las gracias por su precisión y por su claridad. Desde el programa de Derecho al Público estamos esforzándonos para generar espacios formativos en temas de la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres, para reducir de todas las formas la violencia contra la mujer, que pueda generarse en todos los ámbitos de nuestra vida, especialmente en los espacios académicos. De esta manera nos despedimos y los esperamos en un próximo episodio.